Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Quisiéramos ahora tratar el tema del Sínodo de los Obispos que se está realizando hoy en Roma. Sin duda alguna, la Iglesia siempre está necesitada de reformarse, pero también está necesitada de asentarse en la verdad. Por eso esta siempre va a ser una dinámica a lo largo de la historia de la Iglesia, o ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia y siempre seguirá siendo. La Iglesia que tiene que ser fiel al depósito de la fe, a la verdad revelada, a la verdad recibida, pero también la Iglesia que tiene que dar siempre esa palabra con nuevos métodos, con nuevo ardor, como decía ya San Juan Pablo II, para anunciar la palabra de Dios, para iluminar desde la palabra de Dios estas realidades nuevas que siempre van a surgir en la historia de la humanidad. Recordemos que todo sínodo siempre tiene cuestiones que discutir. Quizá este ha sido uno de los más polémicos, un poco por el tema quizá de la mediación que ha habido, los medios de comunicación, el mismo internet, y por el tipo de temáticas que se quieren llevar a este sínodo. El sínodo comienza de modo muy significativo en la memoria de San Francisco de Asís. Como bien sabemos, el Señor se le reveló a San Francisco de Asís pidiéndole que reparara a su iglesia. En un primer momento, San Francisco entiende que era la iglesia material, pero el Señor le dice que no se refería tanto a eso. Bueno, el mismo Papa en la homilía de inauguración del sínodo va a hablarnos de esta reforma que siempre necesita la iglesia a partir del ejemplo de San Francisco de Asís, que reformó a la iglesia, pero ojo, sin salirse de la verdad, que reformó a la iglesia porque la iglesia necesitaba ser pobre y humilde, basarse en la esencia misma del Evangelio, que muchas veces puede la iglesia, no en cuanto iglesia, institución, vamos a decirlo así, en el querer divino, pero sí en la práctica humana, puede la iglesia a veces equivocarse. En el querer divino no, porque eso está bien claro. Teniendo en cuenta eso, aquí quisiéramos hacer una especie de comentario sobre esta realidad del sínodo. Claro está, dentro y fuera de la iglesia siempre van a haber personas que van a querer que la iglesia acepte tal o cual tema, tal o cual realidad, que muchas veces es opuesto al Evangelio, hay que decirlo. En ocasiones, pues, tal vez no con mala fe, pero en ocasiones sí con mala fe. De hecho, leía una noticia del The New York Times diciendo de que este sínodo es trascendental y muy importante porque en este sínodo se va a discutir el tema del matrimonio de los homosexuales y también el sacerdocio femenino. Yo creo que teniendo presente que muchas veces algunos medios de comunicación o algunos quieren imponerle la agenda a la iglesia, vamos a tener noticias como esa. Bueno, el sínodo no es importante porque se van a discutir esos temas que pueden discutirse, no lo negamos, pero lo más importante no es eso, sino la capacidad de escucha que quiere promoverse en el sínodo. Claro, puede ser de que en eso se cometan algunos errores, como de hecho en algunas partes se ha cometido a la hora de las primeras etapas del sínodo. Eso no lo negamos. Aquí, más que pues tratar de defender una postura o la otra, lo que queremos es tratar de meditar, reflexionar un poco para que esta reflexión nos ayude también a estar alertas y que nos mueva a la oración por el Papa, por los obispos, por la Iglesia, por el mundo entero y a buscar siempre la verdad, porque como nos dijo Jesucristo nuestro Señor en su mismo Santo Evangelio, Juan capítulo 8, versículo 32, la verdad les hará libres. Solo la verdad libera auténticamente al ser humano. La mentira, la falsedad, más que liberarlo, lo esclaviza. Quisiéramos comenzar esta reflexión a partir de una iluminación evangélica. El miércoles que se inauguró el sínodo, leíamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos del 57 al 62, que nos enseña, entre otras cosas, ese texto del miércoles de la semana número 26 del tiempo ordinario, nos enseña a saber distinguir entre la radicalidad y el radicalismo. Son dos cosas un poco diferentes o muy diferentes y que a veces en el lenguaje normal las confundimos y de hecho dentro de la iglesia en ocasiones tendemos a confundirla. De hecho, la palabra radical o decir que alguien es muy radical se toma en el sentido del radicalismo y creo que ahí comienza la confusión.
Jesucristo nos enseña a ser radicales en su evangelio. Eso sí, nos evita ser radicalistas. Y ese texto que leíamos en el miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario, y esta es la resonancia evangélica que queremos hacer ahora, pues nos dice esto. Entre otras muchas cosas, nos enseña que una cosa es ser radical y otra, muy diferente, ser radicalista. El texto, como hemos dicho, es de San Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Tengo aquí una serie de notas que quisiera ir compartiendo con ustedes y para no perderme voy a tratar de seguirlas. Jesús nos enseña en este texto a ser radicales. Por ejemplo, si queremos servirle como verdaderos y auténticos discípulos suyos. Por eso, en primer lugar, Jesús quiere plantear la cuestión del santo abandono. Abandonarse en Dios es una actitud de radicalidad. Por eso cuando aquel que se le acerca y le dice, te seguiré a donde vayas, Jesús inmediatamente le recuerda, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza, para indicarle que seguirle a Él es abandonarse totalmente en Él, es saber de que no podemos poner la seguridad en cosas, programas, planes, proyecciones, aunque todo eso es bueno, pero no podemos anclar nuestro abandono principal en eso, porque todo eso puede hacerse añicos en el futuro. Nada más podemos abandonarnos en primer lugar y con seguridad total en Dios. Y eso es el santo abandono. Pero eso es una radicalidad del espíritu, podríamos decir, que no es otra cosa que la radicalidad en la confianza. En el segundo caso que nos presenta San Lucas, en este capítulo 9, versículos 57 al 62, se nos habla de la primacía que tiene que tener Dios en nuestra vida. De nuevo, es un tema de radicalidad, porque la primacía de Dios nos exige que no pongamos en el lugar de Dios cualquier otro ser, porque ese primer lugar de nuestro corazón le corresponde exclusivamente a Dios. Y eso podríamos decir no solamente es así para cada cristiano, sino para la iglesia. Y es lo que el Papa Francisco ha recordado también en su homilía. En el centro tiene que estar Dios. En el centro de las operaciones y de la vida de la iglesia tiene que estar Jesús de Nazaret. A otra persona Jesús le va a llegar a decir que lo siga. Sígueme, le dice. Pero él le contesta, déjame primero, ahí está, pone la primacía de otra realidad que no es Dios. Déjame primero, le dice a ir a enterrar a mi padre. Es algo, pues, muy doloroso. Le ha pasado que se le ha muerto su padre. Podríamos decir, pero que Jesús, ¿qué tan radical es Jesús? Claro, es que así tiene que ser. No es radicalista, porque Jesús le está diciendo que primero tiene que anunciar el evangelio. Después puede ir a enterrar a su padre si él quiere, pero primero está Dios, primero la obra de Dios. Mientras no ponemos a Dios en primer lugar, nuestro amor hacia las demás personas, comenzando nuestro amor con la familia, con nuestros amigos, se va a viciar. Va a ser un amor que más que amor va a ser egoísmo. Y aunque nosotros pensemos que es amor, no lo es. Y nos va a alejar de Dios. Y por eso Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y ve a predicar la buena nueva, el evangelio. Porque Jesús en estos temas es radical, no radicalista, porque le está diciendo que primero vaya a evangelizar. Luego puede ir a atender a su familia, pero primero, lo primero. Y lo primero es Dios. Y eso es una radicalidad, podríamos decir, en la jerarquía del amor. Es una radicalidad en la jerarquía del amor. Si el santo abandono era una radicalidad en la confianza, esta es una radicalidad en la jerarquía del amor humano. En un tercer momento, la escena de Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62, nos habla de la opción fundamental. Todos los seres humanos, según la moral, necesitamos una opción fundamental, o varias opciones fundamentales, pero hay una
que debe de ser la más importante, la que debe dirigir todas las demás opciones fundamentales o particulares en nuestra vida, para poder ir ordenando nuestra vida al fin último, a nuestro sentido más absoluto de existencia. De lo contrario, vamos a vivir la vida sin rumbo, sin sentido, sin una finalidad profunda, vamos a decirlo así, y trascendente. Por eso, la opción fundamental primera también tiene que ser Dios. Y en esto, Jesús nos enseña que hay que ser radicales, no hay que ser tampoco tibios. Por eso es que Jesús nos dice que la primera opción fundamental debe de ser Dios. Luego las demás cosas. Por eso es que Jesús nos enseña que Dios no puede ser nunca segunda opción. Por eso Jesús corrige a quien le dice, déjame primero irme a despedir de mi familia, cuando Jesús lo ha llamado a ser discípulo suyo. Y le dice, el que pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás, no sirve para el reino de Dios. Algunas traducciones dice, no es apto para el reino de Dios. Como quiera, la frase de Jesús puede sonar también muy chocante y puede sonarnos como radicalista, pero no, está siendo radical. Jesús en esto es radical. En la opción fundamental primera debe de estar Dios. Luego puede estar nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos, las personas que están a nuestro alrededor, los que necesitan de nuestra ayuda. Si esa opción fundamental, general, y más abarcante de la vida humana no es Dios, todas las demás se irán corrompiendo y nos van a llevar por derroteros muy, pero muy tortuosos en nuestra vida, como le ha pasado al hombre en la humanidad, en la historia de la humanidad, cuando ha negado y cuando ha puesto como opción fundamental el trabajo, a sí mismo, la naturaleza del placer, del poder, del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Dios no es la opción fundamental, cuando mi primera opción es otra cosa que no es Dios, yo me termino arruinando mi vida. Esto podríamos decir aplica para la iglesia. Cuando la iglesia como comunidad creyente, como institución, ha puesto como opción fundamental algo que no es Dios, en su práctica pastoral se ha corrompido y ha dañado. Por eso Jesús enseña, el que pone la mano en el arado y vuelve su mirada hacia atrás, anhelando lo que el mundo le promete, anhelando lo que el mundo le ofrece, anhelando lo que el mundo quiere dictarle, al final no sirve para el reino de Dios. Y también esta iglesia que ahora está en sínodo debe entender eso y no dudamos que lo van a hacer. Tenemos esa confianza puesta en Dios porque Dios ha prometido que va a estar con su iglesia. No debemos desconfiar de Dios y de su promesa. Los poderes del infierno, dice Mateo 16, 18, no prevalecerán sobre mi iglesia. A veces pareciera que algunos hermanos católicos, pues pareciera que al esparcir tanto miedo, es cierto que hay una preocupación, yo no lo voy a negar. Por eso debemos de orar muchísimo por la iglesia, debemos de orar muchísimo por el Papa, por todos los obispos, por los participantes del sínodo. Pero debemos de tener también esa confianza, porque es la promesa de Jesús de Nazaret, es la promesa de nuestro Maestro. Nosotros debemos de estar anclados en esa verdad, que no es una verdad, podríamos decir, de un ser humano, sino de Jesucristo, de Dios mismo que se nos ha revelado. Por eso hemos querido hacer esta reflexión a partir de esta iluminación evangélica. Y esta es la primera parte de nuestra reflexión sobre el sínodo, sobre la sinodalidad. Esto nos debe de motivar, pues, hermanos, para poder de alguna manera lanzarnos a la oración en estos días, porque no vamos a negar, no vamos a ser ingenuos de negar que existen tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia personas que quieren corromper la sana doctrina, personas que quieren que el Papa, que la iglesia apruebe ciertas cosas que no son evangélicas realmente, que tienen con un lenguaje muy sofisticado la apariencia de ser evangélicas, pero que en realidad no son el evangelio puro. Y que nuestra Santísima Madre cubra a su Santa Iglesia en esta hora y siempre.